internacionales. ¿Por dónde arrancamos, Néstor? Bueno, vamos a hablar un poco de Chile. Ayer escuché la entrevista que le hicieron a Atilio Borón sobre el triunfo de José Antonio Kast. No vamos a hablar tanto del triunfo en sí, un triunfo muy holgado como quizás se preveía de la extrema derecha en Chile. Vuelve al gobierno el pinochetismo de alguna manera, no por primera vez, porque si bien hubo gobiernos de derecha en Chile en la etapa democrática, no eran de esta característica, de alguien que reivindica tanto la dictadura como José Antonio Kast. El presidente electo de Chile estuvo esta mañana, recién veía imágenes con el presidente Milei, por supuesto comulgan mucho, lo recibió Milei, lo recibió el canciller, lo recibió la hermana del presidente. Chile siempre, fíjate que fue el domingo las elecciones y ya hoy martes está en Buenos Aires, ¿no? Eso es todo un detalle. Difícilmente un presidente electo de Argentina hubiese hecho lo mismo. Quizá un presidente electo argentino va a Brasil, porque para Argentina claro, Brasil sí es su socio estratégico fundamental, excepto para Milei. Pero Chile siempre le dio una importancia superlativa a la Argentina. Tenemos una frontera larguísima de miles de kilómetros. Chile fue durante años casi un país insular, bastante aislado, poco abierto a la comunidad internacional. Me decía alguien muy cercano a mí, que vivió muchos años en Chile, que decía que los chilenos parecían siempre asomados a la cordillera para ver lo que pasa del otro lado. Por eso conocen tanto a nuestros artistas, nuestras películas, la televisión argentina. Y nosotros de Chile la verdad que conocemos poco, ¿no? Esa es la relación. Por eso el tipo gana y a los 24 horas está viajando para la Argentina. Aparte de la simpatía y de la empatía que puede tener Kast con Milei respecto de la coincidencia ideológica, ¿no? Ese es un primer tema. Hablé un ratito con una socióloga argentina que vive hace muchos años en Chile, se llama Elizabeth Garner, y me explicaba un poco las dos preguntas que le hice para esta columna sobre las elecciones del domingo. Primero le preguntamos, no tanto sobre la elección en sí, sino también Elizabeth, sino también el contexto en el cual se dio el triunfo de Kast. Como bien decía hace poquito Pedro Guasiesco en la nota, sabemos que hubo elecciones recientes donde ganó la derecha, en Honduras, en Ecuador, recientemente también en Bolivia. Y sobre este tema el contexto, digamos, general de la elección y por qué ganan las narrativas de la derecha en Latinoamérica, esto nos decía Elizabeth Garner, que como digo es una socióloga argentina que vive hace muchísimos años en Santiago de Chile. En primer lugar, los factores que explican el triunfo por casi 20 puntos de José Antonio Kast tiene que ver con algo que excede a Chile y que vemos en varios países del mundo y de la región, y pasa por la habilidad de la derecha, diría de las ultraderechas, para capitalizar frustraciones propias de esta época y para instalar narrativas que dan respuesta inmediata a incertidumbres diversas. A su vez, hay una incapacidad del progresismo o de las izquierdas vinculadas a la socialdemocracia para sintonizar con demandas mayoritarias, no solo desde la acción política, sino también desde lo discursivo. Y es acá donde las ultraderechas se han demostrado tremendamente hábiles. Me refiero a la hora de instalar agenda y una narrativa que la mayoría del electorado consume con avidez. ¿Qué promete Kast? Kast promete restaurar el orden. No importa que no sea cierto aquello que promete y que sea imposible restaurar un orden pasado ya inexistente. Hay varias medidas que asegura que va a tomar, como expulsar a 330.000 inmigrantes venezolanos en un año. Esto es completamente imposible, pero no interesa si es cierto o si es posible. Interesa que tiene ansiedades en sociedades signadas por incertidumbres y temores. Esto que decía recién Elizabeth Herber, la pronuncié mal en la presentación, me hizo acordar algo que dijo Milei hace muy poquito en la Fundación Faro. Fíjate esta frase que dijo Milei hace pocos días. Una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, solo ser atractiva. O sea, ellos mienten a conciencia y la gente muchas veces les crea conciencia también, ¿no? Porque genera un poco lo decía Guasiesco también, genera una esperanza aún sabiendo que te están mintiendo.
A propósito de la visita de Kast a Milei, un rumor que hay es que José Luis Daza, este colaborador de Toto Caputo, puede llegar a pasar al gabinete. De Kast lo hablaron esta mañana con Milei. Para nosotros sería una alegría, para mí que se lleve todo el gabinete sería mejor todavía. Pero no es lo hablamos en su momento. Daza es chileno, ¿No es polémico que un ministro que tiene tanta información sensible claro, del gobierno argentino se vaya a otro gobierno? Con el cual hay siempre alguna cuestión, no digo de rispidez, pero es chileno. Comulgan completamente con la idea neoliberal a ultranza. Seguramente Kast va a pedir que vaya al gabinete de Chile. Y Caputo no dijo que no, dijo que casi que lo felicitaba y lo alentaba. Es tan polémico como que tu gobierno esté lleno de funcionarios del JP Morgan. Sí. Por el mismo manejo de la información sensible. Claro. ¿No? Che, pero esto que tuvieron el JP Morgan, que venga. Claro, está bien que sepan todo esto. Y que después se vuelven, olvídate. Y después, bueno, Elizabeth Herbert también me habló compara un poquito lo que puede ser un gobierno de Kast con lo que es un gobierno como el de Milei en la Argentina. Escuchémosla. Yo quiero hacer un contraste con Argentina, en donde se asocia también el triunfo de Milei a malas gestiones del gobierno anterior y sobre todo al trauma inflacionario, que creo que en parte puede explicar ese triunfo, no todo. En Chile, de todas maneras, esto no corre porque los indicadores macroeconómicos son bastante buenos o muy buenos. Digo, ha subido el ingreso per cápita, la inversión extranjera directa, bajó el desempleo, pero también hay medidas que se han tomado que inciden directamente en la calidad de vida de las personas, como la reforma del sistema de pensiones. Entonces el avance de la ultraderecha no tiene que ver solo con buenas o malas gestiones de gobiernos precedentes, sino que creo que más bien tienen que ver con un clima de época que estas ultraderechas saben explotar brillantemente. La pregunta del millón es cuánto tiempo se sostienen estas promesas que están erigidas sobre pilares muy débiles, cuando no inexistentes. Bueno, un poco por eso, insisto en la cuestión de las narrativas, la batalla cultural, el tema del sentido común y el sentido que se crea en las poblaciones. Me parece que un poco el tono del programa fue llevando ahí, porque insisto, Kubasiesco decía eso, Elizabeth Herbert decía también esta cuestión, ¿no? Dos temitas más. Uno fue las principales reacciones de América Latina, dos de los líderes más importantes que tiene el continente por el tamaño del país que representan. Me refiero a Claudia Sheinbaum de México y Lula da Silva de Brasil. Lo felicitaron. Marcaron sus diferencias, pero con un tono protocolar, digamos, no de crítica al hecho de que la ultraderecha haya ganado en Chile. Petro fue más duro, Gustavo Petro de Colombia fue claramente combativo con las ideas de Kast. Y también habló Nicolás Maduro, dado que si Kast insiste en su promesa de expulsar a 330.000 migrantes, de los cuales muchos de ellos son venezolanos, Maduro también salió a responderle diciendo que no va a permitir que los maltrate a los venezolanos que están en Chile, ¿no? Quiero cerrar con esta idea. Hay un giro a la derecha en Chile como hay un giro a la derecha latinoamericana, y me está gustando un poco la idea de gobiernos, más que de derecha, de gobiernos supremacistas, y viene bien por el tono fascista que tiene Kast, y no solo Kast, sino su familia de origen, que fue cómplice del nazismo. Supremacista porque lo que se viene en la región, o que lo quieren instalar estos modelos, es una sociedad dual, un concepto que los sociólogos trabajan hace muchos años, que en Chile la instaló la dictadura, donde solo un 5%, un 10% vive muy bien. Hay una franja que los rodea, que es aspiracional y que tiene pánico de caer en el resto, pero que eso marca, y también lo decíamos en algunas de las entrevistas de hoy, una minoría de la sociedad, mientras un 60, un 70, un 80% está totalmente excluida de esa posibilidad y despreciada por ese supremacismo, ¿no? Me parece que eso es lo que representa Kast en Chile, que se va a imponer o va a querer imponer esa narrativa, y que lamentablemente el centro izquierda chileno, más allá que hizo una buena elección, porque que una mujer comunista saque el 44, 45% o 42% no está tan mal, pero que todavía falta trabajar más para tener una narrativa distinta que supere a la de ellos. Como contó Néstor, 24 horas después de haber ganado la elección, vino a la visita al presidente Javier Milei. Se encontraron hoy durante el mediodía, más o menos, y a la salida a Kast se le escuchó decir: De este encuentro con Javier Milei, que ha sido bastante estrecha su relación con él desde hace bastante tiempo.
Efectivamente, con el presidente Javier Milei nos conocemos por distintas actividades que hemos podido realizar juntos en distintos países. Eso va forjando una relación y hoy día ya queremos tener contacto con él en esta condición de presidente electo para ir avanzando, porque está claro que el 11 de marzo nosotros tenemos que partir con toda la fuerza, teniendo la mayor cantidad de los vínculos. Hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y eso ha permitido bajar la pobreza extrema, del manejo de ciertos recintos penales, que ellos han ido recuperando la seguridad, cómo han ido enfrentando al crimen organizado, que es similar al que tenemos en Chile. ¿Va a coger para eso más el modelo de Milei o le gusta más el endurecimiento que ha tenido El Salvador de Bukele para el control de la delincuencia? Yo creo que son complementarios. Cada país tiene su realidad. El Salvador tuvo graves problemas con el tema de la pandilla. Esto no es automático. El Salvador tomó su tiempo. Esto igual que lo que ocurrió en Colombia con el presidente Uribe. El cafecito político.